En una época del internet como la que es esta, estamos acostumbrados a verlo todo tan superficial y limpio que nos olvidamos de que al final del todo esto estaba siendo grabado en un cuarto en un principio. Todo se ve tan limpio, minimalista y detallado, con preparación, producción y todo lo que esperarías ver en cualquier serie de televisión. Pero hubo una época en la que el internet no se sentía como una red, se sentía como un espacio seguro, pero bastante cerrado. Un sitio extraño, torpe, lleno de colores saturados, páginas pesadas y sonidos que parecían venir de otra dimensión. Sonidos futuristas para ese momento. Un sitio que no tenía dueño ni guías, mucho menos metas. Solo estabas tú, una pantalla parpadeante y una conexión que hacía ruidos. Tú no navegabas con un propósito. Navegabas entre la curiosidad. Cada clic era un salto al vacío, una decisión sin regreso. No sabías que iba a estar al otro lado, pero querías saber que había más allá del siguiente enlace azul. Era un internet que no pensaba, se sentía. Un caos lleno de errores, de banners animados, de virus que te decían que habías ganado un iPod que jamás llegaría, y aún así se sentía mágico y real, porque todo parecía posible. Y en los últimos días, más bien los últimos meses o años, se ha estado popularizando una estética que a mí me encanta, el Frutiger Aero, el cual intenta revivir este internet que te estoy describiendo de los 2000. Un internet que muchos aquí probablemente no vivimos, o no vivimos al 100%, pero nos tocó ver sus últimos años. Y por más que me guste el Frutiger Aero, siento que muestra solo un lado de la cara del internet en esa época. Por eso en este video me gustaría hablarles sobre lo que representaba el internet de los 2000 realmente. Pongámonos en contexto. El año 2000-2005 probablemente. Tú eres un adolescente o un joven adulto que por primera vez tiene una computadora a su disposición. Una computadora que por suerte tiene el Windows instalado. Tú abrías el navegador y de pronto el mundo se hacía gigantesco. No existían algoritmos que te recomendaran qué ver según tus preferencias. Eras tú quien decidía el rumbo y los videos que estaban a tu disposición claramente. Tal vez era Newgrounds, tal vez era el primer YouTube. Podías terminar leyendo sobre teorías conspirativas o viendo una animación de palitos peleando a muerte. O, si eras de Latinoamérica, un top 5 aliens más aterradores captados en cámara. El internet de los 2000 era un cuarto desordenado sin adultos. Un rincón del mundo donde nadie te miraba, donde podías ser quien quisieras. No era bonito, no era moderno y no tenía nada de minimalista. Bueno, tal vez una que otra página sí, pero todo se veía mejor, porque todo se hacía con alma. Las conexiones eran lentas y te podías tirar, yo que sé, una hora cargando algo, descargando algún juego que te encontraste por Taringa. Y en esa espera aprendías algo, el valor de la paciencia y del descubrimiento. Y cuando el sonido del módem terminaba, sentía que habías entrado a un sitio secreto. Y de cierta manera, así era. Pero obviamente no nos vamos a olvidar de esos terrores del internet. Con el tiempo,
Empezabas a investigar y terminaste de alguna manera en un foro en el que te contaban la historia de un joven quemado que había matado a sus dos padres y había asesinado a su hermano mientras le decía: vete a dormir. Así es, estoy hablando de los famosos creepypastas, cuentos susurrados en los rincones más oscuros de los foros, historias de imágenes prohibidas, de videos malditos, de juegos que cobraban vida, de cualquier cosa que viniera de la web y estuviera maldita. Ahí nacieron creepypastas del folclore digital como Jeff the Killer o Ben Drawer. Y cómo olvidarnos de Slenderman, que ojalá tuviera algún día una película. Nombres que hoy parecen simples, nombres que hoy cualquiera conoce, pero en ese entonces te hacían mirar a la pantalla con miedo y también te hacían no querer voltear atrás porque sabías que ahí iban a estar. No sabías si eran reales, no sabías si alguien se había inventado eso o si era un caso real. Y esa era la mejor parte. Inventaban monstruos para sentir que internet estaba vivo y que dentro de esas líneas de código había algo que respiraba, que podía observarte cuando apagabas la luz. En esos foros anónimos, entre firmas con GIFs parpadeantes y fondos negros, la imaginación se desordenaba. El miedo se volvió una forma de comunicación. Querías asustarte, querías sentir que pertenecías a algo misterioso. Internet no solo te daba información, te daba mitos, te daba leyendas, te daba miedos. Si cerrabas todas esas ventanas oscuras, de alguna u otra manera, creo yo, ibas a terminar sí o sí viendo animaciones en Newgrounds. Sí, esa página que se volvió popular en 2022 gracias a que todos los niños fueron corriendo a jugar Friday Night Funkin'. Esa página lleva aquí desde hace más de 20 años, hermano. El tono cambiaba por completo después de estar en esos foros oscuros que te habían dejado todo cagado. De repente estabas en un carnaval digital. Animaciones extrañas, juegos absurdos, arte pixeleado, música y sonidos en bucle. Era el laboratorio de una generación. Ahí es donde nacieron series animadas tan conocidas como Madness Combat, Salad Fingers o mi favorita en personal, Edgeworld. Pequeñas obras creadas en un programa que hoy suena obsoleto, como lo podría ser Macromedia Flash. Pero en su momento, Macromedia era sinónimo de libertad. No necesitabas dinero, no necesitabas tiempo y ganas de aprender. Podías ser animador, músico o programador autodidacta en la misma tarde. El internet te daba las herramientas y tú hacías el resto. Y cuando YouTube llegó, el caos se hizo más grande. Por el parte Hispanoamérica, Smosh, Dross, Forever Tomorrow, el Rubius, todos grabando desde habitaciones con micrófonos, cámaras torcidas y mala iluminación. Una idea que brillaba más que la producción. No existían los influencers, solo eran personas queriendo compartir algo, sin pensar en números, sin pensar en fama. Era creatividad pura y cruda, desordenada, pero de ahí nació todo lo que hoy conocemos como la cultura digital. Tú no lo sabías, pero estabas viendo el inicio de algo grande. Y tú eras parte de esa historia. Y entre todos esos sonidos, una voz metálica empezó a hacerse familiar. Esa voz era la voz de Loquendo. Y vamos a ser sinceros, si te pones a ver videos Loquendo del año 2012 o 2007, pues digamos que no son lo más inteligente que digamos. De hecho, creo que eran hechos por niños edgy de 14 años. No tenían rostro, no tenían nombre, pero tú los reconocías. Era la voz de miles de narradores anónimos que contaban historias, teorías, parodias, cualquier cosa. Y me gustaría hacer un video más adelante sobre la evolución de Loquendo.
En esa época el loquendo era la manera en la que alguien podía expresarse si no quería mostrar su verdadera voz de pito. Era la herramienta perfecta para cualquier persona que quisiera criticar la vida, y la criticaba duramente. Usaba groserías, palabras absurdas y se burlaba de todo y todos. Pero no nos olvidemos de la parte aterradora, porque Loquendo fue la primera voz que nos contó una historia de terror tan aterradora como lo podría ser Pepa.exe o Sonic.exe o cualquier cosa que terminara en .exe. Si cierras los ojos, tal vez recuerdes ese fondo azul con colinas verdes, el cielo perfecto, el pasto perfecto. Eso era Windows XP. Los botones redondeados, las burbujas brillantes, las interfaces con sombras y reflejos que intentaban dar una apariencia 3D. Todo se veía feliz y brillante. Aunque las computadoras fueran lentas, te hacían sentir optimista. El diseño te hacía sentir que vivías en un futuro amable, un futuro que quería que todo fuera colorido. Hoy en cambio todo es blanco, negro, minimalista, silencioso. Las páginas son idénticas entre sí, los logos perdieron el color. El internet se volvió funcional, pero abandonó esa magia. Antes, cuando abrías un MSN y escuchabas el sonido de alguien conectándose, sentías una chispa. No era una notificación, era como si alguien entrara en tu casa. Y aunque hoy puedes hablar con cualquiera en cualquier momento, ya no es igual. Quizás porque ahora las conversaciones están hechas para durar segundos, cuando antes duraban toda la noche. El internet en los 2000 tenía defectos, pero tenía algo que hoy cuesta encontrar: realidad, transparencia. Creíamos que la tecnología iba a unirnos, y de forma irónica y lamentable lo hizo. Es por eso que tanta gente a través del internet se ha reunido a intentar darle forma a un recuerdo vivaz, un recuerdo de todo lo bueno que fue esa época, a través del frutigueraero. Pero lamentablemente, si volviéramos a esa época, nos daríamos cuenta que no todo era brillante. Pero claro, no todo era color azul, no todo eran burbujas verdes. Tras de cada fondo alegre y de cada cursor brillante, había algo pútrido. Tú también lo viste, aunque quizás lo hayas olvidado. Todas estas imágenes de nostalgia te hayan cegado. Porque internet en los 2000 no era un jardín, era un vertedero. Un lugar donde lo hermoso y lo repugnante compartían la misma mesa. Donde un clic podría llevarte a una canción pixeleada o a algo que jamás debiste ver. En esa época, la red no tenía filtros, ni límites, ni censura, y esa libertad tan romántica en la memoria también era peligrosa. Tras de cada clic, bajo tu propio riesgo, había una verdad desagradable. Que los humanos, cuando nadie los ve, muestran su peor cara. Tú navegabas sin pensar hasta que caías en páginas con imágenes que no deberían existir, videos de sufrimiento, foros donde la crueldad era broma, rincones donde el morbo era la religión. Puede que te haya dado miedo un creepypasta, pero de alguna u otra manera
Sabías que era mentira, pero esto no. Esto era real. Esa era la paradoja del internet de los 2000. Una tierra sin leyes donde podías encontrar belleza y horror en el mismo clic, pero te podrías encontrarte lo peor de cada ser humano. Estoy consciente que actualmente también existe eso, pero precisamente está regulado, al igual que todo lo demás, porque el internet se volvió un lugar para todos. No todos pueden con eso. Ni siquiera en esa época tenían que soportarlo. Podías aprender a animar, a programar, a soñar, pero también a desensibilizarte, a ignorar el dolor ajeno y a reírte de lo grotesco. En los márgenes de las páginas principales se gestaban las semillas de comunidades que después se volverían oscuras, violentas, misóginas y extremistas. Todo comenzó ahí, entre risas y anónimo absoluto. Comunidades como La Grasa o Legión Hulk eventualmente se convirtieron en pozos de cagada que todos preferimos ignorar. Quizás el internet de hoy se ve tan limpio por eso, porque alguien tuvo que barrer toda esa mierda. Alguien tuvo que apagar las luces de lugares donde no creíamos poder soportar más. ¿Tú recuerdas lo bueno? Porque es lo que duele menos. Pero si cierras los ojos y si escuchas con atención, todavía puedes sentir ese zumbido incómodo. El eco de todo lo que no debía existir, pero existió. En esta época, cosas como el traumacore apoyan a toda la gente que ha pasado por cosas horribles, pero en esa época no. En esa época se reían de eso. Esa es la otra cara del frutiguerero. No el sueño, sino la pesadilla. La parte que no siempre se menciona cuando hablamos de nostalgia. Porque sí, era libre, pero también era salvaje. Y en esa selva digital, entre banners, risas y códigos, tú también aprendiste algo que no querías saber. Que el internet no era el paraíso. Era un espejo. Y lo que reflejaba éramos nosotros. Podría ser el cielo para algunos y el infierno para otros.